Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Existe una tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos. ¿A qué apunta sobre todo el presidente Donald Trump con el anuncio de pruebas nucleares? ¿Y cómo queda, por un lado, esta organización transatlántica del norte y por el otro el continente europeo? Sí, sus aliados geopolíticos. Son tantas las preguntas sobre la mesa que hoy vamos a encontrar respuesta junto a nuestros invitados. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar datos claves. ¿De qué van estas pruebas nucleares que pretende implementar la administración del republicano Donald Trump? Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a Estados Unidos con los colores de su bandera. Hay que decir que Trump, el que ven en la imagen, ha ordenado iniciar pruebas de armas nucleares y lo ha dicho que de manera inmediata, bajo el argumento de que algunas potencias llevarían a cabo programas secretos que amenazan el equilibrio mundial. Entre sus acusaciones también señalaba, pero sin pruebas como siempre, a China, Rusia y Corea del Norte. Estos ejercicios estarían a cargo del Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y no del Departamento de Guerra. También surgía la orden de Trump a través del secretario de Energía en ese país, afirmando que las pruebas nucleares no incluirían explosiones y se limitaran a pruebas de sistemas. Sin embargo, el Servicio de Investigación del Congreso establece que para la aprobación de la evaluación tardaría entre 24 y 36 meses en reanudar las pruebas nucleares luego de la orden presidencial y se llevarían a cabo en sitio de pruebas de Nevada, una instalación que tiene la infraestructura lista para una detonación subterránea. Hay que decir que Estados Unidos firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear el año 1968, comprometiéndose a no proliferar armas nucleares, y el Tratado de Prohibición completa también los ensayos nucleares firmados por primera vez en septiembre de 1996. Trump afirma que su país tiene armas nucleares más en cantidad, es decir, mucho más avanzadas que cualquier otro país en el mundo. No me gusta decirlo, pero lo confirmaba durante su última locución. También ha señalado que esta abolición de armas nucleares, que es otro de los puntos ejes también hoy del análisis, tiene en la lista la cantidad de ojivas para ser utilizadas, tomando en cuenta también las dimensiones que encajan en estos aspectos para potencias como Rusia y también como China. 5.277 cabezas nucleares es lo que tiene en su poder Estados Unidos y es lo que plantearía también la administración de Trump utilizar, probar. La gran pregunta es, ¿con qué fin? Hoy vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde España Daniel Lobato, experto también en temas de Oriente Medio y geopolítica. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, Paula, estar contigo, con el mapa y con la audiencia de Telesur, como siempre. Empecemos por esta postura estadounidense. Trump, que además no ha dejado de lado su política guerrerista, hay que decirlo, pero que está poniendo también en una especie de encrucijada a una organización transatlántica del norte a quien le sigue exigiendo más presupuesto para los conflictos globales, pero al mismo tiempo sigue utilizando la frase de paz para seguir saqueando recursos estratégicos. ¿A qué está apuntando la administración de Trump? Bueno, recordemos que en 1992 fue la última prueba atómica por parte de Estados Unidos. La Unión Soviética finalizó unos años antes, a pesar de que tiene un arsenal mayor en armas nucleares. Rusia actualmente, que es la heredera de la Unión Soviética, y que en todo caso en estos días, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos días para que, digamos, de pronto estalle esta cuestión? Y es porque Rusia ha aprobado un submarino, un torpedo con propulsión nuclear, también un nuevo misil de crucero. Bueno, eso no da pie, no tiene nada que ver con testear armas nucleares, y de hecho también Estados Unidos ha aprobado un nuevo misil intercontinental, Minuteman. No hay ninguna razón técnica para que Estados Unidos saque esta polémica a relucir. No hay ninguna ventaja técnica para probar ningún arma nuclear de ningún tipo de rendimiento, y la única razón es de tipo político. Y lo ha dicho un seguidor de Donald Trump en el Washington Post en estos días, que lo ha expresado con ansiedad. Hay que hacer algo porque no podemos ser intimidados por esos tipos de Moscú, Beijing o Pyongyang, ¿no?
por tanto expresando la debilidad creciente en la que está cayendo Estados Unidos y por tanto la necesidad de hacer algún tipo de exhibición ante esa debilidad. Entonces, claro, las decisiones que toma un imperio en su momento de declive pues forman parte de un proceso y en ese declive, pues al final comienza a manifestar incluso su máxima agresividad, su máximo espectáculo y su máxima agresividad también, ¿no? Abandono de todas las reglas de juego, eso lo hemos ido viendo en estos últimos años, los acuerdos de Minsk en Ucrania, el acuerdo nuclear con Irán, los sucesivos altos el fuego en Palestina que ha permitido Estados Unidos e Israel que los incumpliera. Ese es el proceso y en ese sentido también vimos como en 2019 abandonó Estados Unidos el Tratado de Armas Nucleares de alcance intermedio. No había ninguna necesidad o justificación para abandonarlo, pero lo hizo Estados Unidos, ¿no? El propio Trump dijo que era un acuerdo defectuoso, decadente y por tanto ya iba anticipando esto que estamos viendo hoy. Entonces, en esa máxima agresividad, digamos, en la que nos podemos encontrar en un declive de un imperio, pues necesita además Trump esos grandes espectáculos para ocultar sus fracasos en el frente de Ucrania, fracaso en el frente, por supuesto, de Taiwán, que está olvidado, en el frente de Irán, que no puede afrontar una guerra total como desearía Israel, y fracaso en Palestina, donde está enterrado con Israel en los escombros y en el genocidio de Palestina, a pesar de haber negociado este supuesto alto el fuego, presunto alto el fuego, que vemos que se incumple, ¿no? Entonces, en esos grandes espectáculos hemos visto esa conferencia del Cairo en la que fue rodeado de grandes lacayos que le dieron la mano como vendiendo un gran acuerdo de paz, o cuando hizo su tourné, su gira por Oriente Medio recibiendo billones de dólares de Qatar, de Emiratos, etcétera. Esos grandes espectáculos le hacen falta a Donald Trump y ahora es posible que lo veamos en esto también y es posible que veamos incluso una prueba atómica y grande que sacuda bien el suelo bajo nuestros pies de todo el planeta, ¿no? Pero yo creo que al final eso puede exacerbar las tensiones, puede ser hasta contraproducente para Estados Unidos. Yo creo que hay un último objetivo y es también aglutinar a sus fuerzas. Hay que recordar que el genocidio en Palestina ha fracturado el campo MAGA de Donald Trump entre aquellos de Israel First o los de America First, ¿no? Y en esa fracturación creo que Trump busca hacer algún tipo de exhibición de este tipo aglutinante. Bueno, veremos. Yo creo que la dinámica esta nos puede llevar al abismo en los próximos años, pero en todo caso, al final siempre cabe que prevalezca la cordura y el imperio retroceda unos pasos antes de arrojarnos a toda la humanidad a ese abismo. Y esto también concuerda con esas contradicciones que también nos habla Daniel, porque recientemente, tras la derrota que además sufría en las gobernaciones de Nueva Jersey, en Virginia y la alcaldía en Nueva York, que además ganaba un alcalde contrario a lo que no permite Trump, ¿no? Musulmán, inmigrante, demócrata, socialista, así se ha definido Zohran Mamdani. Pero más allá de eso, la dura situación económica que aqueja al país. Decía ayer en medio de su discurso para su cúpula, para sus seguidores, que estaban en el momento exacto para llevar adelante un programa de desnuclearización, apuntando a China y apuntando a Rusia. ¿Cómo entender este movimiento en medio de esta amenaza flagrante para el resto de la humanidad? Bueno, efectivamente, por un lado, lo que has dicho en primer lugar, el tsunami, el diluvio lanzado por el levantamiento del gueto de Gaza el 7 de octubre del 23, que ha removido las conciencias de masas humanas en todo el planeta y las ha levantado también dentro del corazón del imperio, de Estados Unidos y de Europa. Esa es la función del sacrificio palestino, fracturar las sociedades agresoras, Europa y Estados Unidos, desde dentro, ante esa montaña de cuerpos y ese océano de sangre. Pues por supuesto la victoria de Mamdani tiene mucho que ver con ese tsunami que alcanza las costas atlánticas en Nueva York. No sabemos lo que es Mamdani. Él se proclama, él se declara una afiliación política determinada, con contradicciones, porque también, por supuesto, ha catalogado
al presidente Maduro de dictador, ha criminalizado a la resistencia palestina, aunque se muestra contra el genocidio. En fin, esas contradicciones veremos lo que debe ser. No voy a prejuzgarle por adelantado, aunque sí, desde luego, reconozco que es muy valiosa su herencia familiar. Su padre es un académico anticolonial de renombre, con varias obras, y por tanto espero que toda esa herencia la preserve Mamdani en su ejercicio de las políticas que pueda llevar a cabo, especialmente en Nueva York, en una ciudad importante con un presupuesto gigantesco de 100.000 millones de dólares. En todo caso, esas fracturas se empiezan a notar también dentro de su campo, ya no solo en el campo MAGA, digamos, que antes he nombrado, sino también en el campo político norteamericano. Y, por supuesto, luego está la otra parte que has dicho, que son esas declaraciones contradictorias en ese circo permanente en el que se mueve Donald Trump, ¿no? Para desorientar un poco sin que sepamos exactamente a qué atenernos. Bueno, yo con respecto a Donald Trump prefiero guiarme por los hechos, no por las declaraciones que ahora de pronto proponga una especie de desnuclearización cuando ha abandonado tratados nucleares, cuando además ha anunciado probablemente la realización de pruebas nuevamente de ensayos atómicos, cuando ha forzado eso a su vez a que Vladimir Putin haya ordenado a sus ministros, a sus gabinetes, que elaboren también un plan de elaborar pruebas, de realizar pruebas nucleares. Es decir, ha provocado una escalada. Me quedo más con sus actos que con esas declaraciones a veces contradictorias que nos desorientan, nos llevan a un terreno de cierto ruido, de cierta confusión a las audiencias, digamos, que estamos pendientes de ese tipo de situaciones y que no sabemos muy bien qué es lo que vendrá a continuación, ¿no? Recordemos cuando estaba negociando con Irán y obviamente Israel, bajo la autorización de Estados Unidos, atacó Irán, o cuando iba a negociar con la resistencia palestina e Israel, bajo autorización y supervisión de Estados Unidos, atacó Qatar, ¿no? Para intentar asesinar a la mesa, a la comisión negociadora palestina. Por tanto, debemos fiarnos y guiarnos más por las acciones de Donald Trump que por sus declaraciones. Veremos si no es más que una amenaza, digamos, que se la lleva al viento, esta de realizar nuevas pruebas nucleares. De momento, ya digo, hace unos días probó un misil intercontinental, el nuevo Minuteman, y lo que debemos, sobre todo, analizar serán las acciones en los próximos meses a este respecto, pero desde luego el mero hecho de anunciarlo ya es elevar la crispación en lugar de rebajarla en todo el planeta de forma absolutamente innecesaria. Ahí está, una política de presión y chantaje que trata de implementar la administración de Trump ante la pérdida de hegemonía, destaca nuestro invitado Daniel Lobato, en medio también de una tensión global. ¿Quién la está generando? ¿Cuáles son los intereses de por medio? Vamos a profundizar el análisis al volver. Agradecemos a Daniel por habernos acompañado en el mapa. Marquemos nosotros una pausa al regreso. No solamente vamos a visualizar los otros ejes que tienen que ver con este anuncio de la administración Trump, sino también con la manipulación de la información que sigue apuntando a Rusia. A través de este portal web de una cadena aliada de nuestra multiplataforma estatal Telesur, RT, está titulando de esta manera, lo colocamos en la pantalla del mapa, punto por punto. Así el ministro de Defensa de Rusia hablaba cómo incrementa Estados Unidos su apuesta por armas estratégicas ofensivas. El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Beloushov, manifestaba que en lo que respecta a la cuestión nuclear no hay que guiarse solo por las declaraciones de las autoridades estadounidenses, sino sobre todo por sus acciones. Y destacó que Washington ha estado aumentando activamente el potencial de sus fuerzas estratégicas ofensivas en primer lugar. La Casa Blanca ha reiterado sistemáticamente que los tratados en materia de reducción y limitación de armamento que han estado en vigor durante muchos años, pues han quedado prácticamente en nada. Beloushov también decía que en el 2002 las autoridades estadounidenses salieron del tratado sobre la defensa antimisiles. Posteriormente, en 2019, abandonaron el tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio y en 2020 el tratado de cielos abiertos. Por lo tanto, decía el ministro de Defensa, la posible renuncia de Estados Unidos a la mayoría sobre estos ensayos nucleares podría ser un paso lógico de Washington para destruir el sistema de estabilidad estratégica global en el mundo. Así lo destacaba en esta extensa entrevista
que además desglosaba todas las declaraciones que han vertido no solamente la administración de Trump, sino también sus allegados más cercanos, que al parecer deja por fuera a su secretario de guerra. La gran pregunta es, ¿cómo queda en todo esto la OTAN y el continente europeo? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esta imagen observamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, reunido con el Consejo de Seguridad Nacional del Kremlin. La reunión fue el 5 de noviembre de este año. Desde allí, el mandatario ruso ha solicitado hacer todo lo posible para recabar información adicional sobre este asunto, sobre el anuncio que hacía el presidente de Estados Unidos, Trump. Analizarla, decía, en el Consejo de Seguridad y presentar sobre todo propuestas coordinadas sobre el posible inicio de estos preparativos para ensayos de armas nucleares. Sin embargo, los medios occidentales no han dudado en tergiversar las palabras del mandatario ruso sobre la evaluación de esta posibilidad de iniciar preparativos para ensayos de armas nucleares, declaraba este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Vamos a analizar este escenario, lo hacemos de la mano de Carlos Martínez, nos acompaña en directo desde España, analista internacional, experto también en geopolítica. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa, bienvenido. Hola, el gusto es mío. Carlos, Dmitry Peskov decía en un tono inclusive un poco contradictorio o burlesco, si me permiten también esa descripción. Los medios occidentales están exagerando las declaraciones del presidente ruso, decía, y es poco fiable o quizás no tanto lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La gran pregunta es, ¿quién está generando una tensión nuclear? ¿Es Estados Unidos o es Rusia? Y sobre todo, ¿por qué lo hace? Como bien has introducido antes de mi entrevista, todo el andamiaje que había producido la Guerra Fría para evitar una confrontación nuclear lo ha ido desmantelando Estados Unidos. Y no solo Donald Trump, sino las sucesivas administraciones de demócratas y republicanos han ido retirándose o no prorrogando los tratados de no proliferación nuclear. El último escenario ha sido que Rusia anunció un misil cuya propulsión es por un motor nuclear, lo que no significa que sea un misil nuclear, pero Donald Trump es una persona que no es muy inteligente, además se van a de ser un poco inteligente. Entonces lo que está haciendo es confundir un misil de propulsión nuclear con misiles nucleares. A raíz de eso ya ha propuesto eliminar, empezar otra vez con la carrera nuclear, y es absurdo, ¿no? Porque Rusia no inició esta carrera nuclear, al contrario, ha sido Estados Unidos quien está desplegando misiles nucleares en Europa Occidental. Rusia ha descubierto una arma fantástica para defensa de sus intereses de propulsión nuclear, que significa que puede estar semanas o meses en el espacio volando hasta derribar en un objetivo. Pero claro, pedir Donald Trump que distinga entre cabeza nuclear y propulsión nuclear es mucho pedirle, y más cuando, a lo mejor para una mente como la suya, es difícil entender que los rusos tienen una capacidad técnica increíble hasta hace poco tiempo de poder introducir en un misil, que es un espacio más o menos reducido, un pequeño reactor nuclear, que es algo que hoy por hoy solo lo puede producir la Federación Rusa. Ahora, en medio de todo este contexto, recordemos que Estados Unidos, llámense demócratas o republicanos, han utilizado el Plan Conjunto Integral iraní para atacar a la revolución islámica. ¿Cómo queda entonces esta contradicción, doble postura, doble rasero? No sé cómo podamos identificar cuando el propio canciller iraní le decía en un post al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la verdadera amenaza para la humanidad es Estados Unidos. Quienes intentan acabar con todo lo que está sobre el planeta Tierra es Estados Unidos, apuntando también ese gran complejo militar industrial que sigue beneficiándose de las guerras. A eso se suma una OTAN que pareciera que ha quedado sin rumbo y un continente europeo
que aunque es aliado geopolítico de Estados Unidos, ha quedado prácticamente a la deriva. ¿Cómo analizar estos tres ejes? El doble rasero, la injusticia está en el ADN de Estados Unidos, por no hablar del régimen genocida de Israel. Hay que recordar que Israel no ha firmado ningún tratado de no proliferación nuclear y, de hecho, ilegalmente mantiene armas nucleares en su territorio listas para usar. Exigir a Irán que limite su capacidad de nucleares, incluso las pacíficas, es algo que está fuera del derecho internacional y que Estados Unidos solo lo realiza porque teme al gobierno de Irán, teme su capacidad armamentística, su capacidad tecnológica, su capacidad también como eje de resistencia en Oriente Medio. Tiene mucho miedo Irán y de manera que intenta limitar las capacidades del gobierno iraní. Pero el gobierno iraní, como bien ha dicho su jefe de Estado, el Ayatolá, ellos han podido derribar edificios, los bombardeos conjuntos sionistas y estadounidenses, pero la tecnología sigue ahí. A pesar de que también han asesinado a muchos científicos, la tecnología sigue en Irán y además no nos cabe ninguna duda que tendrán asesoramiento, por supuesto, de ingenieros rusos, pero también seguramente ingenieros chinos. Y además que Irán es un país tecnológicamente muy avanzado. Todo esto es el miedo a estas potencias emergentes, ¿no? Y yo, como ciudadano de la Unión Europea, pues veo con mucha tristeza el papel secundario, vasallo de la Unión Europea, defendiendo intereses en Irán, en Israel, en Ucrania, intereses que no son propios de la Unión Europea, no de su población, pero ni siquiera de sus élites. A pesar de ello, la oligarquía europea y las élites de la Unión Europea siguen errando y siguen castigando a potenciales socios porque la Unión Europea, todo el mundo lo conoce, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene uranio y sin embargo se permite el lujo de pegarse un tiro en el pie castigando a Rusia, castigando a Irán, castigando a Venezuela, castigando a la África subsahariana, aquellos países que realmente le están proveyendo de una energía barata y fiable. No hay por donde extender esta política europea, sino es más allá de la fe ciega que tienen en los sucesivos gobiernos de Washington, pero no admiten ninguna racionalidad este seguidismo cuando todos sabemos que Donald Trump ha abandonado a la Unión Europea a su suerte y le exige que pague la guerra de Ucrania cuando Europa Occidental está en una crisis grave económica y financiera. Y eso se suma también a una preocupación latente también para la administración de Trump, ¿no? En aprietos, no solamente por el revés político, sino también por el revés económico que podría sufrir Carlos. Y este no es un tema menor. Si la Corte Suprema determina que hay ilegalidad en su política económica, el justificativo que ha utilizado para imponer aranceles, la administración de Trump va a tener que reembolsar más de 100,000 millones de dólares. Y este no es un dato menor para una hegemonía, si vale el término, que trata de reimponerse, como quien dice, a la fuerza y no por el diálogo ni el tratado internacional. Así es, y además hay que a esta observación, a esta espada de Damocles que tiene el gobierno de Donald Trump, hay que sumar el cierre del gobierno porque no llega a un acuerdo presupuestario con los demócratas. Donald Trump, al igual que Milley, han llegado al gobierno pensando que podían recortar impuestos y recortar el déficit público, pero el hecho es que tanto el déficit público en Argentina como en Estados Unidos está disparado. Y está disparado a pesar de los enormes recortes en políticas sociales. Pero claro, siguen recortando políticas sociales, pero siguen aumentando el gasto militar mucho en Estados Unidos y también incluso en Argentina. No son prioridades ni para Estados Unidos ni Argentina aumentar el gasto militar, sino es para, como bien ha dicho en mi anterior contertulio, para intentar intimidar a estas potencias emergentes. Pero en esta guerra que estamos viviendo, guerra híbrida militar en determinados escenarios, más la económica, todas las papeletas para perder esta guerra, sobre todo la guerra económica, la tiene Estados Unidos. Su industria armamentística es cara, ineficiente, frente a la industria armamentística que es mucho más moderna, eficaz y barata de Rusia o China. Se está demostrando en el campo de batalla, en la guerra que hubo breve entre Pakistán e Irán, en la guerra de Ucrania. Las demostraciones de China son espectaculares y Estados Unidos no puede competir con eso y por mucho esfuerzo presupuestario que haga, ese esfuerzo presupuestario extra para reponer sus arsenales y mejorar sus armas, lo que le va a hundir más es la economía estadounidense
estadounidense, porque ya también, por otra parte, además de lo que hemos hablado de la posible evolución de aranceles, el cierre presupuestario, el déficit, hay que sumar a que el dólar está en caída libre porque las nuevas potencias emergentes se están vendiendo dólares y cada vez se ha acabado en esa idea de que el dólar es una moneda de refugio, porque todos sabemos que cualquier cuenta en dólares puede ser confiscada por el régimen de Trump y por tanto cada vez son menos los ahorradores, los inversores, los gobiernos que pueden confiar en tener sus fondos en Estados Unidos o en Europa Occidental. Y ese no es un dato menor en medio de toda esta tensión nuclear que trata de imponer también la administración de Trump. Carlos, gracias por tu tiempo y por haber compartido tu valioso análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Irán, la amenaza es Estados Unidos, decía el canciller Sayed Abbas Araghchi. Vamos a identificar estas 3 claves. 1. Histeria. Así ha calificado Rusia la decisión de Trump de realizar pruebas nucleares con arsenales nucleares que posee. La prueba de armas atómicas tan solo va a acelerar que la triada nuclear rusa entre en una fase activa. Estados Unidos, además, que en estos momentos no está en buenas condiciones económicas para forzar un escenario que reviva los tiempos de la Guerra Fría. Puede ser utilizado tan solo como una estrategia de humo, tratando de desequilibrar una balanza que se inclina más al sur global y menos a Occidente. 2. Contradicción. El propio Trump, en medio de su discurso guerrerista, se contradice. Habla de un trabajo conjunto junto a China y Rusia para avanzar en un proyecto de desnuclearización. Un país que sigue respetando el derecho internacional e incluso acuerdos internacionales, dejando al continente europeo, sí, su aliado geopolítico, a la deriva y una organización transatlántica sin rumbo. 3. Irán. El pretexto externo que ha utilizado la política exterior estadounidense para destruir a la revolución islámica y en la cual ha fracasado. Es este plan integral de acción conjunta iraní. Estados Unidos, pese a haber bombardeado las centrales nucleares de Isfahan, Natanz y Fordow, no ha eliminado el enriquecimiento de uranio iraní. Esta tensión nuclear tiene un responsable y ese es Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.